Me es un enorme placer volverlos a saludar. Espero que estén bien. A todos mis hermanos y amigos, tanto los que están por acá en Guatemala, México y Estados Unidos, porque hay muchas iglesias con las cuales tenemos comunión, y en todo el mundo donde están también nuestros hermanos, que no podemos vernos, gozar de esa comunión, pero somos un solo cuerpo. Desde aquí, una vez más, desde la ciudad de Chimaltenango, de este bello país de Guatemala. En el nombre del Señor Jesús vamos a leer algunos versículos de la bendita palabra de Dios, donde sin duda el Espíritu Santo tiene palabras de verdad para nuestro corazón en esta hermosa noche. Si tiene una santa Biblia, busque allí en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 28. Capítulo 28 del libro del profeta Isaías, y versículo es el 21. Dice así, siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Las operaciones de Dios son extraordinarias. Así se llama nuestro mensaje de esta hermosa noche. Hay muchas clases de operaciones. Hay operaciones matemáticas, operaciones aritméticas, operaciones básicas, operaciones quirúrgicas, pero esta vez vamos a ver las operaciones espirituales, operaciones extraordinarias de Dios. Aquí el profeta Isaías profetizó diciendo: porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. Dice que en el monte Perasim Dios se enojó contra los enemigos de su pueblo y peleó por ellos. Como también en el valle de Gabaón se enojó contra los enemigos y peleó a favor de su pueblo Israel. Si usted tiene tiempo, puede leer qué sucedió en el monte Perasim y qué sucedió en el valle de Gabaón. Dios se enojó y peleó a favor de su pueblo. Extraordinariamente. En una de esas guerras, Dios hizo arrojar grandes piedras para destruir a los enemigos. En la otra guerra, Dios puso a cada uno contra su espada y entre ellos mismos se mataron. Porque las operaciones de Dios son extraordinarias. Cuando Dios opera, actúa, se levanta, es muy maravilloso. Jehová se enojará, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo, a qué tiempo se está refiriendo aquí? Se va a levantar así como se levantó y peleó a favor de su pueblo en Perasim y en Gabaón. Así también, dijo el profeta, se va a levantar para hacer su extraña obra, su extraña operación. Hablaba de la obra que el Señor Jesucristo hizo
en la cruz del Calvario a favor de la humanidad entera. De esa operación que Dios hizo en Cristo a favor de la humanidad entera. De eso hablaba aquí el profeta Isaías. Ahora vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios capítulo 1, versículo 19 y también el 20. Dice así, de esta manera. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? En este versículo hallamos cómo a través del Espíritu Santo hemos llegado a tener el conocimiento para saber acerca de esa supereminente grandeza del poder de Dios con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La primera actuación de esa operación espiritual y extraordinaria de Dios en nuestras vidas fue cuando creímos en el Señor Jesucristo, aceptándole por la fe en nuestro corazón, cuando nuestras almas fueron limpias de la mancha del pecado, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo y obtuvimos el poder de una vida indestructible, y así todas las bendiciones que Dios nos dio cuando operó en nuestras vidas, habiéndonos llamado a través de su santo evangelio para alcanzar su gloria, de la cual estábamos destituidos a causa del pecado. Y ese poder sigue operando en la vida de aquellos que creen y creemos en las operaciones del poder de su fuerza. Los que no creen, no. Para que Dios a través de ese bendito poder opere en nuestras vidas, tenemos que creer, tenemos que tener fe, porque el Señor Jesucristo dijo, al que cree, todo le es posible. Dios puede hacer operaciones extraordinarias a través de su supereminente grandeza, de su poder en nuestras vidas. ¿Cuántos durante su carrera han experimentado una operación extraordinaria en su vida? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios, pues? ¿Cuántos han visto las maravillas de Dios en la vida? ¿Cuántos han experimentado esa operación maravillosa en sus vidas? Eso es muy maravilloso. Dice la palabra que este poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso no lo puede hacer el hombre. Nadie puede resucitar a un muerto. Nadie puede sanar a un enfermo. Esas son operaciones que solamente Dios lo puede hacer. Ahí están los médicos cirujanos, que ellos pueden hacer operaciones quirúrgicas, pueden hacer algunas intervenciones en el cuerpo humano. Hay distintas clases de especialistas
para hacer las operaciones, pero ellos no pueden hacer las operaciones que hace Dios. Un médico no puede darle sanidad a un enfermo. Un médico no puede darle vida a un paciente. Esas son operaciones que solamente Dios las puede hacer. Las operaciones extraordinarias significan operaciones que los humanos no pueden hacer. Nosotros podemos operar ordinariamente, pero no extraordinariamente. Nosotros no podemos hacer maravillas. Dios sí las puede hacer a través de su supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¡Qué poder extraordinario! Después de estar 3 días y 3 noches sepultado, viene el Señor Jesucristo y resucita de entre los muertos. Porque dice la palabra que ¿cómo dice aquí la palabra? Porque esa grandeza de su poder operó en él, levantándole de los muertos, como también operó en la vida de Lázaro, que estaba ya sepultado durante 4 días. Y los familiares dijeron que ya hedía, ya tenía mal olor. Pero el Señor le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vas a experimentar las operaciones extraordinarias de Dios en tu vida. Si crees, le dijo Dios a los familiares de Lázaro, verás la gloria de Dios. El asunto es creer. Creer en Él. Porque si no creemos, no podemos en ningún momento experimentar la supereminente grandeza del poder de Dios operando en nuestras vidas. La palabra dice que los hermanos de Lázaro creyeron y quitaron la piedra de donde había sido sepultado Lázaro, y cuando estos hubieron quitado la piedra, porque al actuar es creer. Cuando nosotros no actuamos es porque no creemos. Por ejemplo, si tú tienes, ponele 50 quetzales y ves a un necesitado que es tan necesitado, o Dios te abre la puerta y te dice, porque Dios le habla a uno, le hace sentir en su corazón, cuando algo le dice, dale los 50 quetzales a aquel. Y uno se queda pensando, ¿lo doy o no lo doy? Si crees, verás la gloria de Dios. Pero a veces no actuamos porque no creemos. No hacemos lo que dice Dios porque no creemos. Recuerden ustedes la viuda donde fue enviado el profeta Eliseo. Dice la escritura que la viuda dijo, vive Jehová que no tengo pan cocido. Es más, solamente juntaba unos leños para cocinar este puño de harina y este poquito de aceite que tenía, para cocinarlo y comer mi hijo y yo y dejarnos morir. Está bien, dijo el profeta, pero hazme a mí primero. Dice que la mujer creyó e hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Experimentó una de las operaciones extraordinarias de Dios en su vida,
Y la palabra dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni la vasija de la harina escaseó. Perdón, ni el aceite de la vasija escaseó. Ni la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija. ¿Cómo se llama eso? Operación extraordinaria de Dios en la vida de la viuda. Todo fue porque la viuda creyó, y como creyó, actuó. Si tú no actúas, es porque no crees. Dice que estos hermanos de Lázaro, del difunto que estaba sepultado, creyeron. Y por cuanto creyeron, vencieron la incredulidad, porque no querían hacerlo. Vencieron la incredulidad y quitaron la piedra de donde había sido sepultado el muerto. Y cuando ellos ya habían actuado, porque tenemos que actuar, no dejemos que Dios lo haga todo, que Dios nos dé el pollo, pero que ya no nos dé cocido. No, hay que cocer el pollo. Sí, hay que cocer el pollo. Dios nos da el pollo, pero nosotros tenemos que cocerlo. Dios hace nosotros tenemos que hacer lo posible, y Dios se encargará de hacer lo imposible. No tenemos que estar con los brazos cruzados, esperando que Dios actúe, porque así no trabaja Dios. Dios quiere que actuemos nosotros primero para que Él actúe en nosotros. Si nosotros no actuamos, Dios no va a actuar. Moisés tuvo que actuar a la orilla del Mar Rojo. ¿Y cómo fue que actuó Moisés? La actuación del hombre es ordinaria, es fácil. Tú puedes hacer muchas cosas fáciles. Por ejemplo, levantar una vara sobre el mar no era difícil. Eso es lo que Dios quería que Moisés hiciera. Cuando Moisés levantó la vara, actuó Dios a través de su supereminente grandeza de su poder, y el Mar Rojo se partió en dos, muros de agua a la derecha y muros de agua a la izquierda. ¿Cómo se llama eso? Se llama operación extraordinaria de Dios. Todo fue porque Moisés actuó, y porque actuó, y como actuó, porque Moisés creyó, le creyó a Dios. Se necesita fe. ¿Cómo es posible que dijo Moisés, yo voy a levantar la vara y el mar se va a partir? Porque el poder no está en la vara, el poder está en Dios. Yo voy a hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Se necesita un gran esfuerzo para poder actuar. Dice que Pedro actuó andando sobre las aguas del mar y no se hundió. ¿Cómo se llama eso? Operación extraordinaria de Dios en la vida de Pedro. Porque la Biblia no dice que Pedro se hundió, y empezando a hundirse, dice la palabra, dio voces de miedo. Y a cualquiera le puede pasar eso. Cualquiera puede empezar a hundirse. Pero si clamamos a Dios por misericordia, Él nos va a sustentar, porque Él tiene el control de todos nosotros. Y cuál la supereminente grandeza de su poder, dice la palabra, para con nosotros los que creemos, no para los incrédulos. Estas manifestaciones de la supereminente grandeza del poder de Dios para operar en nuestras vidas es solamente para con los que creemos. Para con los que no creen, no. Según o conforme la operación del poder de Dios, dice la palabra, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales en Cristo. Dice que
Dios operó a través de su poder en Cristo. No solamente lo resucitó, sino que también lo sentó a la diestra de Dios. Y cuando Dios opera, no hay ninguno quien lo detiene. Las operaciones de Dios son perfectas. No hay ninguno quien detiene a Dios cuando Él está operando. A veces nosotros queremos intervenir. Por ejemplo, Dios está operando al mundo ahorita a través de una pandemia. Dios está operando. Alguien dijo, pidamos a Dios para que en este mes de mayo se termine esta pandemia. Y yo le respondí, mejor no, porque yo miro que esta pandemia está dando buen resultado. Los cortados se están restaurando, los que no estaban bautizados se están bautizando, los que estaban muy carnales se están anivelando, los que estaban muy mundanos se están santificando y nos estamos, me incluyo, porque todos estamos en esta lucha. Los que no se habían convertido se están convirtiendo al Señor Jesucristo. Dios está haciendo una operación extraordinaria. Gracias a Dios. Dios está trabajando. Dice la palabra que ese mismo poder que actuó en la vida de Cristo cuando Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios, también ese poder puede operar en nuestras vidas. En el problema que tú tienes delante de Dios, tú no te has dado cuenta, pero sin duda Dios ha empezado a operar. Porque Dios actúa maravillosamente, no actúa como nosotros queremos que sucedan las cosas, porque las operaciones de Dios son extraordinarias. Es algo maravilloso. Vamos a ver en el transcurso de este mensaje, porque voy a tomar unos 30 minutos en este mensaje y si Dios nos concede la vida, para el jueves vamos a seguir este mensaje. Vamos a continuar con este mensaje acerca de las operaciones de Dios que son extraordinarias. Daniel capítulo 4 y versículo 16. Daniel capítulo 4 y versículo, vamos a leer el 16 y el 32, dice así. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Número 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Cómo lo ves? Dios operó en la vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre orgulloso, rebelde, soberbio. Nabucodonosor pensó que todo lo que tenía fue por su inteligencia, por su trabajo, por su esmero, por su dedicación. No estamos en contra, porque Dios mismo dice que Él premia los esfuerzos. Él actúa cuando nosotros actuamos. Pero sin la actuación de Dios, sin la operación de Dios en nuestras vidas, nosotros no servimos para nada. Por ejemplo, yo soy un vaso de barro, un puño de polvo. Pero sin el Señor yo no puedo hacer nada. Parece que el mensaje pasado vimos un poquito acerca de Sansón.
que cuando Dios estaba con Sansón, este hombre hacía cosas extraordinarias, porque no era Sansón, era Dios en Sansón. Por último vimos que cuando a Sansón lo encerraron, él se cargó las puertas de la ciudad, lo arrancó la puerta de la ciudad con sus dos pilares, todos sus cerrojos, y las llevó hasta la cumbre, porque era Dios actuando en la vida de Sansón. Era Dios operando a través de su inmenso poder en la vida de Sansón. Dios viene aquí y empieza a hacer una operación extraordinaria en la vida de Nabucodonosor. Este hombre dijo: aquí está todo lo que yo ya hice, toda esta ciudad, todo lo que se ve, lo hemos logrado con la fuerza de mi poder, dijo Nabucodonosor. Dijo Dios: momento, Señor, momento, voy a enseñarte quién es el que hace las cosas, quién es la sustancia de las cosas. Y lleva a Nabucodonosor, dice el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia. Dice que Dios hizo una operación en la vida de Nabucodonosor, le quitó ese corazón de hombre que tenía y le colocó un corazón de bestia. Eso no lo puede hacer el hombre, son operaciones extraordinarias de Dios. Eso no lo puede hacer el hombre. Cuando Dios actúa, cuando Dios opera, no hay ninguno quien pueda revelársele al Señor. No hay ninguno. Dice que este Nabucodonosor pensó que todo él lo había logrado, como muchos lo han pensado. Piensan que son autosuficientes. No es así. Nosotros hasta para levantarnos de la cama necesitamos la fuerza de Dios operando en nuestras vidas, porque si no, no tenemos fuerzas ni para pararnos. ¿Quién nos puede dar las fuerzas? Nos la da Dios. ¿Quién nos da la salud? Nos las da Dios, no nos las da la incaparina. Usted se puede tomar un buen vaso de incaparina con leche si quiere, pero si Dios no quiere darnos la salud, la incaparina es inútil delante de la fuerza maravillosa de Dios. Aunque podríamos alimentarnos bien, pero si esa comida no lleva bendición de Dios, nos va a hacer mal. Peor si nosotros somos imprudentes para comer. Porque cuando comemos con imprudencia, le damos duro hasta a horas ya de la noche y nos enfermamos. Yo siempre he recalcado a algunos hermanos que toman Coca-Cola. A mí me gusta tomar mi Coca-Cola de vez en cuando, tal vez unas 2 a la semana. Porque son ricas, vamos a aceptar, son ricas las Coca-Colas. Pero no mucho, porque toda cosa es mala con exageración. Nos va a afectar. Tal vez hoy no lo sentimos, pero mañana lo vamos a sentir. Es más, ese cuerpo que tú tienes es templo del Espíritu Santo. Y debes de cuidar este templo del Espíritu Santo. No tenemos que traslimitarnos. Muy bien. Toda la gloria le pertenece a Dios. Nabucodonosor creyó que todo lo que tenía era por su fuerza. Ya le decía, Dios dijo, te voy a enseñar que no es así. Dice la palabra que le quitó el corazón de hombre y le puso un corazón de bestia y lo mandó al monte, dice la palabra, a comer pasto como un buey. El verso 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él
quiere, dice la palabra. Y allá va Nabucodonosor para el monte, pues. El hombre sin la ayuda de Dios es inútil totalmente. Una vez venía yo en una camioneta, venía de Quetzaltenango para Chimaltenango. Pero como de Xela o de Quetzaltenango para acá es autopista. Y venía el piloto, no era un jovencito, no era un jovencito, era un hombre ya grande. Pero cuando yo vi, se metió en la vía contraria. Más que todo dejó sus dos carriles y se metió a la vía contraria e iba. Pero en una de esas reaccionó y vaya que había un lugar donde volverse a su carril, a su vía. Y entró. Y cuando yo me bajé, le dije, ¿y qué le pasó? Le dije yo, ¿por qué se cambió usted de vía? Dijo, ¿saber qué me pasó? Dijo, ¿saber qué me pasó? Cuando yo sentí, iba en la vía contraria y reaccioné y me volví a mi vía, dijo él. Y yo le dije, eso es para que usted entienda que si Dios no toma el control de su vida, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Dios hizo que el hombre reaccionara. Porque si Dios, hermanos amados, si Dios no tomara el control de nuestras vidas, a saber qué barbaridades haríamos nosotros, porque nosotros no podemos. Por eso todas las veces, hermano amado, usted que tiene su automóvil, donde se conduce antes de arrancar su automóvil, siéntese y dígale, Señor, gracias por la vida que me das, gracias por la salud, gracias porque hoy me has concedido levantarme y aquí estoy. Una vez más me das el privilegio de sentarme junto a este volante para arrancar el motor de este carro, de este automóvil, de este camión, de esta camioneta. Señor, toma el control de esta nave. Señor, yo sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Sé tú el piloto de esta camioneta, de este carro, Señor. Tenemos que decirle al Señor porque usted y yo no podemos. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin ese poder maravilloso de Dios operando en nuestras vidas, no podemos hacer absolutamente nada nosotros. Tenemos que reconocer que Dios es el que está guiando nuestras vidas y sin la guianza de Dios, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Oiga, dice la palabra que Nabucodonosor se pasó por allá en el monte durante 7 tiempos, dice la palabra. El número 7 nos habla de perfección. 7 tiempos, 7 años. Dios podía hacer una operación en Nabucodonosor en un ratito, pero Dios quiso utilizar 7 años, que habla de perfección. 7 años. Si usted se da cuenta, 7 tiempos va a estar la iglesia aquí sobre la tierra. Estamos en el último tiempo, en la última etapa, que es la etapa de la Laodicea. Aquí está la iglesia sobre la tierra durante 7 tiempos. Y durante estos 7 tiempos Dios ha estado engalanando a la iglesia, la ha estado purificando, nos ha estado hablando de distintas maneras. Dice la palabra que cuando la iglesia se vaya, habrán 7 años de tribulación sobre la tierra. Durante los 7 años, Dios va a castigar al mundo, va a derramar su ira. Dice la palabra que durante 7 tiempos Nabucodonosor fue echado al monte y por allá el hombre comía pasto como bestia, porque este hombre se había enorgullecido, se había ensoberbecido y Dios quiso tomarlo y enseñarle que no era él, sino que era Dios operando en la vida de Nabucodonosor.
Esta es una operación extraordinaria de Dios. Dios no falla en sus operaciones. Cuando Nabucodonosor pasa los 7 tiempos allá, Dios le devuelve el sentido a Nabucodonosor, le quita el corazón de bestia y le coloca un corazón de hombre a Nabucodonosor. Oh, y Nabucodonosor dijo en el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hasta allí reconoció Nabucodonosor, después de que Dios operó extraordinariamente en la vida de Nabucodonosor, reconoce. Dios está operando en la vida del creyente. Dios está operando en nuestras vidas. Por ejemplo, algunos están pasando momentos difíciles en la economía, en cualquier ámbito de su vida, pero a veces no nos damos cuenta que Dios está operando a través de su poder en nuestras vidas, para que nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado, para que nosotros vivamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, porque muchas veces nosotros somos muy ingratos delante de Dios. Dice la palabra que Nabucodonosor, ya le decía, él pensó que todo lo que tenía lo había adquirido por su fuerza. No es así. No es así. Es el poder de Dios en la vida del creyente. Ahí están los hermanos que siembran sus verduras. Dice que si se le riega agua a las verduras, no es igual como las aguas que caen del cielo, que traen hasta vitamina para las plantas. Esto es demasiado maravilloso. Gracias a Dios, porque el hombre necesitamos del Señor. Lástima, hay hombres que dicen que no necesitan del Señor. Nosotros necesitamos del Rey de Reyes. Necesitamos de todo. Yo estaba oyendo que en Israel hicieron una máquina para hacer agua. No sé si 19 litros de agua da la máquina al día, pero funciona a través de un aire, del aire que viene. Entra en la máquina jala el aire, lo congela, y el sudor de ese congelamiento adentro hace que caiga agua. ¿Qué tal si no hay aire? No podemos vivir nosotros. Nosotros nos creemos, a veces el hombre se siente muy ahí, como decimos nosotros, muy gallito, ¿verdad? Porque está lleno de juventud, pero estamos viviendo con el aire que nos da Dios, el aire que respiramos. Podrá ser un hombre bien dado, pero si Dios nos lograra quitar el aire, no podemos vivir nosotros, no podemos sobrevivir. El hombre sin el Señor no vale nada. Dice que las operaciones de Dios son extraordinarias en nuestras vidas, como este poder que operó en la vida de Nabucodonosor. Dice la Escritura que cuando Dios hubo terminado su operación, dice que a veces los cirujanos fallan, hay operaciones que quedan mal, tienen que ir a buscar otro cirujano para poder arreglar esta operación, pero las operaciones que hace Dios son extraordinarias. Dice la palabra que Nabucodonosor dijo, ahora yo engrandezco a Dios, al Rey de Reyes, porque Él es el único Dios, Él es el que ha hecho obras verdaderas. Y Nabucodonosor empezó a glorificar el nombre del Señor, porque Dios operó a través de su poder en la vida de Nabucodonosor. Hoy me llamaba una hermana porque siempre hemos orado por ellos, siempre hemos orado por ellos. Y me dice ella, hermano, mi hijo está sufriendo, está padeciendo. Y yo le dije, hermana,
Dios está operando en la vida de su hijo. Dios está operando en la vida de su hijo para que éste sea un siervo de Dios. Dios lo está transformando en un siervo. Las operaciones de Dios son extraordinarias. Ya van a ver ustedes, ya vamos a ver nosotros después de esta operación que Dios está haciendo al mundo, cómo va a quedar al mundo. No todos, porque hay gente rebelde. Yo estaba viendo el pueblo de Israel, dice la palabra, que Dios los castigaba y después del castigo volvían a hacer el mal. Estaba viendo en el Apocalipsis, dice la palabra, que después de la ira de Dios van a haber hombres que no se van a arrepentir, se van a rebelar contra Dios, van a blasfemar contra Dios. Hay personas muy malas, pero Dios es tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso, que Él opera en la vida del creyente como operó aquí en la vida de Nabucodonosor durante 7 años. Y este hombre quedó un siervo de Dios. Así que en esta noche yo aquí voy a terminar el mensaje. Si Dios nos concede, vamos a continuar el día jueves, la misma hora, a las 9 de la noche aquí en horario de Guatemala, para continuar este mensaje, viendo acerca de las operaciones de Dios que son extraordinarias para los que creemos. De una vez dice la palabra, para los que creemos, porque si creyeres, le dijo Dios a las hermanas de Lázaro, verás la gloria de Dios. Y cuando creemos, actuamos. Dios le dijo a aquellos pescadores, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y como ellos creyeron, actuaron. Porque si no hubieran actuado, es porque era señal que no le habrían creído al Señor, que tenían mucha incredulidad. Muy bien, tiraron la red y encerraron gran cantidad de peces. Aquellos quitaron la piedra donde había sido sepultado el muerto porque le creyeron a Dios. Aquellos otros que llenaron las tinajas de agua hasta arriba, lo hicieron porque creyeron que Dios podía hacer algo en las aguas. Y el resultado fue un excelente vino. ¿Cómo se llama esto? Se llama operación extraordinaria de Dios. Así que gracias a Dios por estas palabras que Él nos ha dado y Él quiera bendecirlas en nuestro corazón. Gracias a Dios por la oportunidad que una vez más Él nos ha dado para compartir esta hermosa meditación de la bendita palabra de Dios. Si Dios nos permite, seguiremos el día jueves. Todos están cordialmente invitados para seguir escuchando la bendita palabra de Dios. Les envío muchos saludos, bendiciones, hermana Yanira, hermano Brian, Marroquín, muchos saludos donde quiera que ustedes estén, hermana Yani, hermana Glendy, hermana Fanny, hermana Valentina y a todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje, hermano Juan Romero. Que Dios lo bendiga, mi hermano amado, donde quiera que se encuentre. Espero que ya esté bastante mejor. Aquí orando unos por otros, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Él atiende la oración que su pueblo le está haciendo. Así que bendiciones a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias por las palabras de ánimo para seguir adelante. Aquí estamos con la ayuda del Señor. Gracias por el aprecio y yo también los aprecio a ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga, los guarde y tenga misericordia de cada uno de ustedes en donde quiera que estén. Que Dios bendiga a todos los guatemaltecos que
que están en diferentes partes del mundo y especialmente que Dios bendiga a nuestro querido país de Guatemala. Que tengan un buen descanso y que recuperen muchas fuerzas en esta noche durante el descanso. Bendiciones a todos y que Dios me los bendiga.